Y el envenenamiento de hoy también sigue siendo un misterio. Algunos piensan que fue un asesinato y se trata, por supuesto, de Napoleón Bonaparte, quien murió a los 51 años el 5 de mayo de 1821. Pero hay muchísimas teorías sobre la muerte de Napoleón Bonaparte. Para hablar justamente de ese envenenamiento, o vamos a ponerle el supuesto envenenamiento de Napoleón Bonaparte, saludamos a Rafael Punceles, quien es politólogo de la Universidad Central, profesor de Historia en la Universidad Monte Ávila. Bienvenido. Bienvenido, un gusto conversar con usted, profesor. Se está oyendo mal. Vamos a ver si podemos reconectar un momento. ¿Nos escucha, profesor Punceles? No, mejor llámalo de nuevo. Adelantamos publicidad para evitar estos problemas. Y después continuamos con este capítulo del seriado sobre envenenamientos famosos dedicados a ese supuesto envenenamiento de Napoleón Bonaparte. Les hablamos de la Clínica Veterinaria Huellas, atendida por sus fundadores desde 1989. La vacunación es una de las herramientas más eficaces y seguras que tenemos para prevenir enfermedades infecciosas como parvovirosis, moquillo y en gatos la leucemia infecciosa y panleucopenia, entre otras. Vacune a su mascota, consulte con su veterinario si está al día con su esquema de vacunación. En cachorros comienza a las 6 semanas y en adultos el refuerzo es anual. Comuníquese al 0424-123-1441. Lo esperamos en nuestra única sede en La Castellana. Síguenos en Instagram, @huellasveterinaria. Te hacemos feliz a través de la salud de tus mascotas. Y ya está en línea nuestro invitado Rafael Punceles, historiador y profesor de historia. Hoy el cuarto capítulo de este seriado dedicado a los envenenamientos famosos en la historia, hablando del emperador Napoleón Bonaparte. ¿De qué murió realmente? Porque hay toda clase de teorías que hablan de ese envenenamiento con arsénicos. Sí, es correcto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y a toda tu audiencia que sé que oye mucha gente estos programas y además los felicito por hacer este esfuerzo digamos, con cosas específicas de la historia que usualmente nadie habla de ellas, ¿no? Los felicito por eso. Muchas gracias, pues sí, profesor. Sí. A ver, vamos a estar claros, la propia polémica o la propia duda que hay sobre si Napoleón murió envenenado o de causas naturales sale del propio testamento de Napoleón. Cuando en el testamento que él escribe, él habla que él fue asesinado por mercenarios británicos, que eran los que lo tenían en custodia en la isla Santa Elena, en el medio del Atlántico, una isla absolutamente solitaria que está, digamos, casi en el medio entre Brasil y África. Entonces, digamos, un sitio del cual no se pudiera escapar como se había escapado de la isla Elba en la vez anterior donde estuvo preso. Él mismo genera esa polémica cuando en su testamento dice que a él lo asesinan mercenarios británicos, pero una cosa es decir eso y otra cosa es probarlo, lo cual no es tan fácil. La autopsia oficial dice que Napoleón muere de un cáncer en el estómago. Eso fue ratificado un poco después en un segundo estudio que se hizo. De un cáncer que tenía en el estómago le provocó una hemorragia que es finalmente lo que lo mata efectivamente. Es un cáncer que tenía un tumor que tenía aproximadamente unos 10 centímetros de largo. Eso es lo que oficialmente se sabe. Pero en algunos de los estudios que se hicieron, encontraron señas en el cuerpo que podían ser atribuidos a un envenenamiento, particularmente envenenamiento con arsénico. El propio FBI hizo un estudio al respecto y determinó que las manchas negras en las manos, callos o digamos, o lo que serían, lo leí en inglés, blisters, o sea, lo que serían ampollas en los pies, que podían ser signos de un envenenamiento y seguramente con arsénico. El arsénico tiene una ventaja, ¿no? Como veneno, esto es horrible decirlo, pero tiene una ventaja, que es inodoro e insaboro, o sea, que tú lo puedes poner en la comida y la persona que lo está ingiriendo no sabe que está siendo envenenado, ¿ok? Y se puede esconder relativamente bien por un periodo de tiempo. De un cabello de Napoleón es donde sale que tenía unos niveles de toxicidad muy altos y eso es lo que generó toda la polémica en los estudios en donde empezó a hablarse del envenenamiento de Napoleón. Pero además estamos hablando de una figura que se había sumado a su cuenta una lista nada
nada descartable de enemigos. Es decir, ha habido más de uno que tenía razones para acabar con la vida de Napoleón, apelando a quizás estrategias como el envenenamiento por arsénico. Que además no lo hicieron de inmediato, lo fueron haciendo lentamente, colocando dosis imperceptibles en la comida que le daban a Napoleón. O sea, no fue un asesinato rápido, fue en todo caso un asesinato lento. Pero nuevamente, es especulativo porque la razón de la muerte es una hemorragia que le provoca un tumor. ¿Ok? Entonces, eso no quiere decir que no hayan acelerado. Es más, creo que haber leído en el testamento que él dice, estoy muriendo temprano, o algo así. Antes de mi tiempo. muerte es prematura, me han asesinado el oligopolio inglés y su asesino a sueldo, eso dice textualmente. Eso dice textualmente, yo sabía que había leído que él decía, me estoy muriendo antes de tiempo. Bueno, de hecho, murió de 52 años, 53 años, era un hombre, para la época, relativamente joven todavía, o sea, un hombre que tenía mucho que dar, en todo caso, todavía como persona. Pero sí, sin duda, tenía enemigos de todos lados, inclusive en Francia, tenía sus propios enemigos. Entonces, sí, y yo creo que quizás los ingleses en ese siglo XIX, que es un siglo muy inglés, es el siglo de la gran era victoriana y todo aquello, no dudaría en un momento de si tuvieran que tomar medidas no naturales para acabar con alguien de una popularidad como la pudo haber tenido Napoleón en un momento, y el peligro que eso significaba en términos de la política internacional. Estoy seguro que los ingleses no dudarían en tomar cualquier acción que fuera necesaria. Sin embargo, ahora que lo hicieran es otra cosa. Sí. ¿Okay? O sea, pero que lo pensaran y que lo planificaran, bueno, los ingleses han demostrado que la practicidad, sobre todo en política internacional, pues es necesaria, ¿no? Ahora, usted ha hecho mención de quizás cómo ha evolucionado desde lo que el propio Napoleón dijo en su testamento hasta lo que posteriormente empezaron a investigar algunos científicos, pero en la década de los 80, en 1980, hay incluso estudios de científicos que decían que estos niveles de arsénico podían estar asociados a contaminación del ambiente porque en el siglo XIX cualquier cosa estaba saturada de arsénico. No había quizás esa profilaxia para que cosméticos o incluso pinturas que se utilizaban fuesen seguras. Exacto. O sea, a ver, no es prueba suficiente que existan niveles tóxicos en el cadáver de una persona para decir que hay un envenenamiento exactamente de esa manera, y sobre todo por el siglo que estamos hablando. Hoy en día probablemente con los avances es mucho más fácil detectarlo que en otros momentos. Pero, a ver, eso también puede ser especulativo, o sea, puede haber contaminantes y el uso de pinturas en las telas, etcétera, que pudiera ayudar en el envenenamiento de una persona. Pero digamos, esto puede ser tan especulativo o una perfecta excusa para esconder un asesinato por la vía del envenenamiento. De ahí lo interesante del tema, porque entonces, digamos, tienes argumentos por todos lados, ¿ok? O sea, es casi como pasó una novela, ¿no? Basado en un hecho histórico. Porque sí, tú efectivamente puedes tener ambientalmente unos contaminantes que te maten, pero eso puede ser una perfecta excusa para esconder un asesinato. Ahora, en el siglo XIX los ingleses no tenían el conocimiento para saber que efectivamente tú puedes estar contaminándote naturalmente y morirte por causas naturales producto de un envenenamiento del ambiente. Ese conocimiento en aquel momento no se tenía, pero hoy sí, y nos puede servir de excusa para esconder lo que hicimos. Puede servir, pues, o sea, obviamente, ¿no? Uh-huh. Rafael Punceles, sí, nuestro invitado, es politólogo del UCB, es profesor de Historia de la Universidad Monte Ávila. Siendo un personaje tan importante, ¿hay hoy universidades que se dediquen quizás a resolver este enigma, o ya porque la muerte fue en 1821 no hay manera de que eso se pueda saber a ciencia cierta y vivirá ese misterio para que también el nombre de Napoleón Bonaparte no muera jamás? Claro. Sí, yo creo que has dado en el clavo. Es un tema muy difícil de resolver y que efectivamente, incluso hasta resolviéndolo,
va a quedar siempre como una historia de la cual hablar. Sí. Y por ende de que se mantenga vivo. Yo creo que Napoleón Bonaparte como personaje histórico va a quedar vivo por siglos y siglos por lo que significó en el momento de la Europa de principios del siglo XIX. A ver, un hombre que es producto de una revolución, y es más, recuerdo un examen final mío de la materia histórica en los Estados Unidos, que cuando estudié allá, que el profesor nos hizo una sola pregunta, nos dijo, ¿Napoleón Bonaparte fue un revolucionario o un oportunista? Fundamente su respuesta. Ese fue el final de una materia. Y me encantó la pregunta, era sumamente difícil porque hay argumentos para los dos lados. Sin duda Napoleón fue un revolucionario, pero también fue un oportunista. O sea, aprovechó las circunstancias de la crisis de la Revolución Francesa para hacerse con el poder con un golpe de Estado. Pero en sus ansias de poder y que llevó la revolución de alguna forma, pero él como jefe de esa revolución, sin duda cambió mucho de lo que sucedía en Europa para aquel momento. Acabó con todos los reinos, el único que no pudo fue con el reino inglés y de alguna forma con los zares rusos que lograron vencerlo gracias a sus dos grandes generales, el general Invierno y el general Territorio, que acabaron con el ejército de casi 400.000 hombres que tenía Napoleón cuando llegó a Moscú, pero regresó con 25.000, o sea, perdió su ejército ahí, ¿no? Pero, profesor Punceles, sí. ahora que habla de esto, de lo que representó Napoleón, una figura con esas características en términos de personalidad, tampoco podía en su testamento despedirse reconociendo ser víctima de una sencilla patología. Es decir, el hombre que me morí de gripe. Exacto, imperios, Exacto. ha debido también, por un tema de ego, sembrar esa duda y trascendencia. No me queda ninguna duda, ¿no? A ver, vamos a hacer comparaciones que a veces en la historia son peligrosas. Aquí hay gente que todavía no quiere creer que Simón Bolívar murió de lo que murió, paludismo. Uh-huh. Porque claro, una muerte, un asesinato o una muerte en una batalla, digamos, es una muerte heroica, y como es una muerte heroica, una muerte de prócer, y todo aquello, ¿no? Pero bueno, pero la realidad y la naturaleza a veces es mucho más interesante que lo que nosotros podamos inventar en una novela, ¿no? Sí, Napoleón preso en una isla perdida en el Atlántico, en comparación a lo que hizo y lo que hizo, bueno y malo, porque tiene muchas maldades que hizo, pero también hizo cosas interesantes. El Código Civil que fue reformado en este país en 1983 tiene casi todo del Código Civil napoleónico, que es el Código Civil romano actualizado y modernizado con Napoleón. Eso no se le puede desconocer. Un hombre de unas capacidades brutales al punto que moderniza un Código Civil. Y que usamos prácticamente en todo el mundo donde tenemos leyes escritas, el Código Civil napoleónico, que es una reforma del Código Civil romano. No reconocer eso es no querer reconocer la historia. Eso no lo salva de sus crímenes, ¿ok? O sea, eso no lo va a salvar nunca de sus crímenes, pero ciertamente, por eso que la historia es hermosa, porque tú tienes que saber ver lo bueno y lo malo en todos los momentos, y quizás quedarnos preferiblemente con lo bueno y no imitar lo malo. Por lo menos esa es la esperanza que uno tiene cuando uno da clases, que uno cuenta la historia, pero para que recordemos los éxitos más que los fracasos. Es un poco lo que uno intenta, por lo menos como profesor de historia. Rafael, ahora me llama la atención cuánto sacó por esa respuesta en el final. Exacto. Bueno, te cuento, se lo digo a mis alumnos de la universidad cuando se quejan que los exámenes son muy largos. Empezamos a las 2 de la tarde, 2 alumnos, Hubert, mi compañero, que era muy buen estudiante, mejor que yo, y yo nos quedamos hasta las 7 de la noche, escribimos 18 páginas, wow, argumentando. Los dos dijimos que Napoleón fue un oportunista y fue un revolucionario, y fuimos los dos únicos en el salón que respondimos la pregunta de esa manera. El resto tomó posición, o lo acusó de oportunista o le reconoció como revolucionario. Pero nosotros, estos dos alumnos, Hubert y yo, dijimos, hey, fue las dos cosas. ¿Y recuerda la nota?
Sí, claro, por supuesto. Yo saqué un A menos, que era la nota como la daban, y Hugh sacó un A más. Dio mejores argumentos que yo. Bueno, Rafael, muchísimas gracias para los argumentos que tuvo con esta conversación que no tiene nota, pero para nosotros fue bastante especial. Rafael Punceles, politólogo y profesor de Historia de la Universidad Monte Ávila. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes siempre por tomarlo en cuenta uno. Rafael Punceles dándole forma a este cuarto capítulo del seriado, hablando de este supuesto envenenamiento de Napoleón Bonaparte como parte de nuestro seriado esta semana, hablando de envenenamientos famosos en la historia. 10:42. Hacemos publicidad y les hablamos de